el domingo pasado estuvimos hablando también de un intercambio entre Jesús, sus discípulos y los fariseos. ¿Recuerdan de qué trataba? Pues Jesús había llamado a Leví, había llamado a un recaudador de impuestos, de las personas más rechazadas que había en el pueblo en aquel tiempo. Y los que recaudaban esos impuestos para el Imperio Romano, pues parece que eran unos cuantos, porque dice la palabra que Leví, cuando Jesús lo llamó para que lo siguiera, dice que lo dejó todo. Ahí dejó su trabajo y le siguió. Y en la noche hizo una fiesta quizás para celebrar esta nueva etapa en su vida. Y dice que llamó a todos los amigos y todos los otros colegas que también, pues por supuesto, recogían y cobraban los impuestos. Pues los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, ¿qué pasó? Dijeron, ¿cómo es posible que si ustedes, siendo maestros de la ley y sus discípulos, mira cómo están ahí con esa gente pecadora? Y como Jesús les responde, lo que pasa es que el Hijo del Hombre no vino para los que están sanos, sino para los que están enfermos. Y estuvimos hablando de cómo Jesús se interesa sobre todo tipo de personas, no importa cuán rota pueda estar, porque ese es el Cristo en el que hemos creído. Y por cuanto Él es así, de que ha desplegado su amor y su gracia para que todo aquel que en Él cree venga a sus caminos y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso que tú y yo estamos hoy aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Hoy vamos entonces a continuar la secuencia, pero los fariseos no se quedaron contentos con aquella respuesta y con aquel hombre que sí tenía el respaldo del poder de Dios, pero por otra parte estaba haciendo cosas que no eran conforme a lo que tradicionalmente ellos estaban acostumbrados a hacer. Los fariseos, por supuesto, no se reunían con ese tipo de gente, con los recaudadores de impuestos. ¿Qué va? Esas son gente sucia, esas son gente pecadora, esas son gente mala. Pero Jesús sí, porque Jesús vino a buscar a ese tipo de personas que estaban perdidas. ¿Y qué es lo que pasa? Que los fariseos siguieron buscando a ver dónde más encontraban un defecto para criticar. Porque usted sabe que hay ese tipo de personas que se opone a la fe, que se opone a Cristo, que se opone a Dios y está buscando siempre un defecto, siempre un problema. Y aquí lo encontraron otra vez, otra cosa con la que ellos no estaban de acuerdo. Y sucede que dice la palabra de Dios que ellos, los fariseos, le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, porque se ve, era visible, era parte de la costumbre y de la tradición. Y dice, igual que los de los fariseos, es decir, también los discípulos nuestros, la gente que nos sigue a nosotros, también les gusta hacer lo mismo y hacen las mismas cosas. Pero los tuyos comen y beben. Es decir, estaban haciéndole una crítica a los discípulos de Jesús y a Jesús porque era el líder. Ellos le estaban comparando sus discípulos y a Jesús con los discípulos de ellos, con los discípulos de Juan, a quien Jesús también respaldaba. Y le decían, mira, ellos están haciendo lo que siempre se ha hecho. Ellos no tienen ningún problema con orar en público, con ayunar en público, y eso era parte de la costumbre que ellos tenían, de las tradiciones que habían creado. ¿Por qué? Porque Dios dice que la oración es buena y es necesaria para nuestra relación con Él. Y el ayuno también es una práctica saludable que el cristiano y el creyente en el Dios creador del cielo y de la tierra debe practicar en determinadas circunstancias cuando lo entienda necesario, pero ellos lo habían convertido en una tradición semanal y 2 veces o 3 veces por semana. Era un requisito, lo habían vuelto una expectativa y un requisito de que debían ayunar y debían orar de manera frecuente, pero no solo en secreto como Jesús aconsejaba, sino más bien en público, porque era como que estaban buscando siempre marcar. Sí, ya veo que fulano está orando. Ya veo que aquella otra persona está ayunando. Ok, está siguiendo los parámetros, porque ellos eran como la policía religiosa en aquel tiempo. Y vienen a Jesús y le dicen, en nuestro récord policial, nos encontramos que tus discípulos no oran y no ayudan, y no ayunan como lo hacen
Los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan se están cayendo. Están por abajo de la expectativa. Y eso es una de las cosas que Jesús incluso había criticado vehementemente allí en el Sermón del Monte. Y en Mateo, a partir del capítulo 5 hasta el 7, nos encontramos el Sermón del Monte. Y ahí Jesús hablaba acerca de la oración. Y decía precisamente que cuando oremos, ¿qué debíamos hacer? No como los fariseos que se paraban en las esquinas y oraban para que todo el mundo los oyera, que estaban orando, o lo hacían de manera que avergonzaban a otras personas porque oraban teniendo determinadas malas costumbres o pecados en su vida. Y eso era la manera en que lo habían hecho tradicional. Y Jesús criticaba eso y decía, más bien cuando ustedes oren, vayan ¿dónde? A su propio aposento, a su propio cuarto. Entren y cierren la puerta. Y en secreto, oren ¿a quién? Al Padre. Y el Padre que los oye en secreto los va a recompensar. Y lo mismo Jesús decía también para el ayuno. Pero cuando ustedes ayunen, no sean como los hipócritas. Porque ellos, ¿saben lo que hacían? Se maquillaban de manera bien fea. Así como cuando uno está llorando y se maquillaban de manera que se notara que estaban ayunando y ponían una cara así como de hambriento, para que todo el mundo supiera que estaban ayunando. Y Jesús enseñaba lo contrario y decía, no, cuando ustedes ayunen, cuando ustedes decidan que van a ayunar, háganlo para Dios. Y háganlo de manera tal que nadie se dé cuenta que ustedes están ayunando. Miren, échense perfume, límpiense la cara, échense un peinadito, pónganse ropa limpia y anden con dignidad por la calle. Porque nadie se tiene que enterar de que ustedes están haciendo esas prácticas espirituales, porque no es para que la gente se entere, sino para que Dios lo reciba. Y Jesús decía, más bien háganlo en secreto, y su Padre que ve en los secretos los va a recompensar. Esas eran las enseñanzas de Jesús. Y los fariseos tenían otro tipo de inclinación. Era más un enfoque en lo visible, en hacer una especie de un show, porque internamente en sus corazones estaba esa hipocresía de que al final no les importaba tanto lo que pensaba Dios como lo que pensaba la gente. Ellos buscaban popularidad y fama. En Cristo es diferente. Nadie se tiene que enterar si yo estoy en ayuno o tuve desayuno. Nadie se tiene que enterar necesariamente si yo me pasé 1 hora o 5 horas o 5 minutos en oración esta mañana. ¿Por qué? Porque lo hice con mi Dios. Lo hice en mi carro mientras manejaba, lo hice cuando me levanté de la cama, lo hice en algún momento del día, pero lo hice y fue algo entre Dios y yo. Malo quien no lo hace, nunca, ¿verdad? A diferencia de los fariseos, sus discípulos y los discípulos de Juan, ¿con quién estaban caminando los discípulos de Jesús? Vamos, que esto es de primer grado. Ignoro a los adultos y me empiezo a preguntar a los niños. ¿Con quién andaban los discípulos de Jesús? Con Jesús. Si se lo estoy diciendo en la misma pregunta. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesús era solamente un buen profeta. ¿No, verdad? Jesús no era solamente un buen tipo. Jesús no era solamente alguien que tenía elocuencia y una buena enseñanza que compartir. Jesús era un maestro, pero era más que un maestro. Jesús es Dios. Y cuando uno habla con Dios y cuando uno ayuna y tiene a Jesús al lado, pues no es tan importante que uno lo ande haciendo en secreto. Esos discípulos estaban hablando con Jesús constantemente. Esos discípulos estaban participando de una relación cercana, frecuente, normalizada con Jesús. Y por eso es que Jesús le responde a aquellos fariseos hipócritas que querían criticar a sus discípulos y les dice allí en los versículos 34 y 35, dice, ¿acaso ustedes pueden hacer que los que están de bodas ayunen mientras el novio está con ellos? Y lo pone así en el contexto de una boda, en el contexto de una fiesta. Cuando una persona está de fiesta
persona importante, ese no es necesariamente el momento para ayunar, es un momento para celebrar. Ese no es necesariamente un tiempo para ignorar esa celebración y irse, porque en un final, irse a orar en ese momento, pues uno se perdería un momento importante en la vida de ese novio. Pero ese no era cualquier novio, ese novio es Jesús y Jesús es Dios. Así que en ese momento no era tan importante y Jesús les dice, tiene sentido. Bueno, lo entendemos nosotros así ahora que tenemos toda la Biblia, ¿verdad? Y todo el Nuevo Testamento y sabemos que Jesús es Dios. Tiene sentido que mientras estos muchachos están caminando con Dios, aparten tiempo y se alejen de Dios para hablar con Dios. No tiene sentido, porque si estaban con Jesús, ya estaban con Dios. Si hablaban con Jesús, estaban hablando con Dios. Si ayunaban con Jesús, estaban ayunando con Dios de todas maneras. Entonces Jesús le dice, esa no es la prioridad cuando alguien está caminando conmigo directamente. Y le dice entonces, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. En otras palabras, llegará el momento en el que el Dios físico y presente que está caminando con ellos ya no estará así de esa manera. ¿Por qué? Porque ascenderá al cielo y eso ya nosotros lo hemos entendido. Y para entonces ellos volverán a esas prácticas del ayuno y de la oración. Pero ni siquiera de la misma manera en que se hacían en aquel tiempo. Y es importante que Jesús pone aquí en este contexto, se pone a sí mismo como el novio que se va a casar. Y cuando nosotros pensamos y vemos a Jesús como novio, ¿quién es la novia que se iba a casar o que se va a casar con Jesús? La iglesia, ¿verdad? Y si la iglesia es la novia y él está como el novio, estamos hablando entonces en un contexto matrimonial, de una nueva familia que se habría de establecer. Y entonces después que Jesús establece este tipo de contexto de lo que está diciendo, menciona dos problemas fundamentales en este propio contexto del matrimonio, en el que sabemos ya tú y yo hoy en día que Jesús es el novio y la iglesia es la novia. Y en ese contexto Jesús menciona dos problemas y dos errores que se estaban pensando y se estaban queriendo cometer, y con anticipación los ilustra con dos parábolas. Hoy no vamos a tener tiempo para analizar las dos, pero el domingo que viene analizamos la segunda. Él menciona la parábola de dos vestidos, de dos piezas de ropa, de vestir. Una es antigua, una es vieja y probablemente ya rota, y la otra es nueva. Y entonces menciona también un par de odres, de envases para el vino. Y Jesús habla y menciona que cada tipo de vino debe ir en su propio envase y que no se deben mezclar. Y estos dos errores vamos a estar viéndolo en lo adelante, pero hoy nos vamos a enfocar en el primero. Y el primero, lo que yo pensaba es, no rompas lo nuevo para renovar o restaurar lo viejo. A nadie se le ocurriría comprarse un carro nuevo para arreglar uno viejo, ¿verdad? No tiene sentido. No tiene sentido que yo, si tengo este pantaloncito y ya está viejito y tiene un rotico por acá, pues me voy a comprar otro pantalón para arreglar el rotito. No, Jesús lo menciona de esta forma en esta ilustración. Les decía también una parábola. Nadie corta un parche de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De otra manera, el vestido nuevo se rompe y el parche tomado del nuevo no armoniza con lo viejo. Y uno cuando lee esto así dice, estaban hablando del ayuno, estaban hablando de la oración. Jesús se menciona a sí mismo como el novio, a los discípulos como los acompañantes del novio, y que no debían ayunar ni orar en ese momento, pero que ya lo harían. Y de así, de la nada saca esta ilustración. Y uno a veces no le entiende
está bien conectado y armonizado. Jesús estaba diciendo que las tradiciones y la forma de ver la fe y la relación con Dios de aquellos fariseos era como un vestido viejo. Y hoy tú y yo quizás nos cueste más entender la cosa, pero ellos lo captaban así, porque era parte de su cultura. Y esa visión de acercarse a Dios a través de la ley, las ceremonias de animales que necesitaban ser ejecutados para recibir perdón, todas esas leyes dietéticas que no se podían comer este tipo de animal o aquel otro, todo aquello formaba parte de un sistema antiguo que Jesús pretendía no renovar, no restaurar, sino sencillamente establecer un nuevo pacto. Como una nueva familia que sale de la familia anterior. Los fariseos representaban la estructura antigua, el vestido viejo, que ya incluso tenía roturas y manchas. Y Jesús traía un nuevo pacto a la mesa, que era como un vestido nuevo, que no tenía sentido ninguno romperlo para satisfacer a aquellos que les gustaba todavía el vestido viejo. Y Jesús lo presenta así con esta parábola. Y es una realidad porque incluso nos encontramos con varios conflictos a través de toda la iglesia en la cual este tipo de problemas se repetía. Pero para ir por pasos, al menos una de las razones por la cual Jesús se presenta como el novio, como introduciendo juntamente con ese vestido nuevo, un nuevo pacto, una nueva forma de caminar con Dios y de relacionarse con Dios, me recordó también este asunto de la familia. Nos encontramos que se conecta con el principio que Dios habló cuando en Génesis capítulo 2, 24 dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús se pone a sí mismo como el novio, como una forma de decir: el reino que yo estoy inaugurando, el sistema que yo estoy comenzando es independiente del antiguo, aunque tenga relaciones, porque es un sistema nuevo. Y no viene para arreglar el antiguo, viene para hacer un sistema en sí mismo a través del cual podemos relacionarnos con Dios de otra manera. Y como mismo, cuando los hijos se casan, forman una nueva familia independiente y debe ser autóctona y separada de la familia de sus padres. Así mismo era ese vestido nuevo, ese sistema nuevo que Jesús quería inaugurar, diferente al de esos líderes religiosos que estaban queriendo imponerlo más bien en sus discípulos. Y ese fue un problema que enfrentó la iglesia en el principio, incluso al punto de que las personas los israelitas fundamentalmente, estaban dispuestos a rechazar a Jesús porque no querían soltar lo anterior. Pablo le escribe a los Gálatas, le escribe a los romanos, y en varias ocasiones Pablo les habla especialmente a los israelitas que no deben imponer. Y en 1 Corintios 15 también tuvieron una reunión los apóstoles en que entendieron que no le podían seguir imponiendo, y especialmente a los gentiles, las leyes y las ceremonias antiguas que tenían, porque no eran necesariamente conectadas con el nuevo pacto que Jesús venía a establecer. Este nuevo pacto, Pablo lo resume allí en Efesios capítulo 2 del 8 al 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Vamos a leerlo juntos. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. El vestido viejo hablaba de un sistema a través del cual la relación con el Dios verdadero y creador venían por dos o tres funciones fundamentales. Número uno, debía ser
descendiente de Abraham. Debía haber en tu sangre y en tu biología una conexión con el Padre de la nación. Porque el primer pacto fue para establecer una nueva nación que honraría a Dios y que tendría una relación con Dios directamente, para que de esa nación saliera el Mesías, que entonces vendría como esperanza y salvación para el resto del mundo. La nación salió de Abraham y Sara. De ahí nació Jacob, que se le cambió el nombre de Israel, y de Israel nacieron sus 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel y que formaron entonces la nación que hoy conocemos como Israel. Número 1, había que ser descendiente de Abraham. Número 2, había que estar ubicado en la región judía, o al menos estar bajo las mismas leyes y condiciones de la fe judía. Jesús dice, eso cumplió su función por un tiempo. De ahora en adelante yo vengo a inaugurar algo nuevo. Y Pablo lo resume diciendo, el nuevo pacto se basa en que por la gracia de Dios, es decir, un regalo inmerecido, algo que tú y yo no nos ganamos, no es porque éramos buenos que Dios decidió, que Jesús decidió morir por nosotros, no es porque fuéramos inteligentes o que tuviéramos dinero, o que fuéramos de un color, de un país o de lo que sea, que podemos tú y yo tener una relación con Dios. No. Es por la gracia de Dios que decidió darnos un regalo que no nos habíamos ganado y no nos merecíamos, la oportunidad de reconciliarnos con Él. ¿A través de qué? Por medio de la fe. Es decir, que si tú y yo ponemos nuestra fe, es decir, nuestra confianza en que el sacrificio de Jesucristo es suficiente, tú y yo nos conectamos con Dios y somos introducidos a este nuevo pacto, a este nuevo vestido del que Jesús estaba hablando. Los fariseos proponían, por un lado, hay que seguir las tradiciones, hay que cumplir la ley, hay que pertenecer al linaje de Abraham para poder tener los beneficios de una relación con Dios. Jesús estaba proponiendo algo nuevo. Jesús ya había crecido y se alistaba para morir en la cruz. Jesús entendía que ya ese vestido viejo, ya medio roto, porque estaba gastado, estaba sobreusado, pues era un vestido que cumplió su función, que en algún momento cubrió y vistió, pero que ya no era necesario porque él, el novio, había venido para establecer una nueva familia, distinta de la familia de sus padres, independiente de la familia de sus padres, y un nuevo pacto que ya no era por obras, ya no era por ganárselo, ya no era por esfuerzo propio, ni por nada que no fuera nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y Pablo aclara diciendo, y esto no es de ustedes, pues es que es un regalo, es un don de quién, de Dios. Y vuelve a insistir, no se equivoque, no es por obras, no es por esfuerzo, no es que ahora me voy a esforzar y me voy a portar bien y voy a comenzar a ir a la iglesia a ver si Jesús me salva. No, es para que nadie pueda gloriarse, para que nadie pueda jactarse de que por parte de su esfuerzo logró alcanzar la salvación. Jesús está diciendo, el nuevo pacto va a ser un pacto basado en la gracia de Dios. Si alguien cree, será salvo. Y por cuanto es salvo, entonces el Espíritu Santo le habilitará para comenzar a vivir una vida nueva, a ser transformado y a mostrar frutos de esa salvación y de esa fe que ya tiene. No es al revés. No importa cuán buena pueda ser una persona, si no cree en Cristo, no tiene salvación. No importa
cuánto esfuerzo haga una persona para complacer a Dios, si no cree en Cristo, no puede ser salvo. Incluso los israelitas que decidan rechazar a Cristo se encuentran con un grave problema, porque ya nuestro perdón de pecados no es por la muerte de animales. Y todos pecamos, aún los israelitas que se llevaban por la ley, y el camino, la salida que tenían, que era que cortaran la cabeza a un buey o a un becerro para que sus pecados fueran perdonados. Un animal tenía que morir en su lugar. En el nuevo pacto, Cristo murió una vez y por todas. Había personas que decían, en la iglesia, que decían, ok, aceptamos que Jesús es el Mesías, pero queremos seguir cumpliendo la ley. Y queremos que la ley se le imponga a los nuevos creyentes, aunque no sean israelitas, porque lo veían como una necesidad. Y había que circuncidarlo, y había que cumplir la ley. Y Pablo escribe en varias ocasiones, ya nuestra salvación no es por guardar un día a la semana, un día de reposo, un sábado. Ya nuestra salvación no viene a causa de que nosotros dejamos de comer cerdo o dejamos de comer camarones. Ya nuestra salvación no depende de que vayamos a Israel al menos una vez al año, porque si no, bien poco podría. Ya nuestro perdón de pecados no depende de que haya que matar a un cordero para que su sangre nos limpie del pecado. No, ya nuestra salvación es por fe, porque ha sido el regalo que Dios ha provisto, el camino que Dios ha provisto, la verdad que encontramos en Cristo, la que nos conecta en este nuevo pacto con el Dios que nos ha salvado. Amén, Señor. La forma preciosa en la que Jesús mismo, allí en Juan 3:16, lo resume, es por estas palabras que necesitamos aprender de memoria si todavía no se las sabe. Vamos a leerla juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué tú y yo somos salvos o podemos ser salvos? Cualquier persona. ¿Por qué? Número uno, porque Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo único. ¿Quién es ese Hijo? Jesús. ¿Por qué podemos ser salvos también? Porque Dios proveyó ese Hijo, ese camino, y porque ese Hijo decidió que morir en la cruz para cubrir nuestros pecados. Y si tú y yo creemos, para que todo aquel que en Él crea, y si tú y yo creemos en Él, no nos perdemos. ¿Qué significa perderse? No ir a la presencia de Dios. ¿Qué significa perderse? No estar reconciliados con Dios. Si le hacemos una ingeniería reversa a este versículo, nos dice, tú y yo no somos condenados por cuanto hemos creído en que el único Hijo de Dios dio su vida por nosotros en la cruz a causa de que Dios nos amó para que eso pudiera pasar. Eso es completamente consistente con lo que Pablo enseñaba en Efesios. Por cuanto Dios nos amó, tuvo gracia para con nosotros. Nuestra salvación es el regalo que Dios proveyó. Y si tú y yo decidimos creer y recibirlo, tú y yo recibimos salvación. Tú y yo recibimos, como dice Juan, o como dice Jesús, en Juan 3:16, tú y yo recibimos vida eterna. El antiguo vestuario, ese vestido viejo, esa ropa que ya estaba gastada y rota, pues funcionó por un tiempo, pero demandaba leyes, demandaba biología, demandaba ser parte de una nación específica. Ahora Jesús provee un nuevo vestido que no está dispuesto a romperlo para arreglar el viejo. El viejo nos queda como historia, nos queda como enseñanza, nos queda como recuerdo, nos queda como parte de la historia de cómo Dios se ha relacionado, y lo tenemos aquí en el Antiguo Testamento.
como Dios se ha relacionado con el ser humano. El nuevo pacto o Nuevo Testamento, como se conoce en la Biblia, nos habla del novio, nos habla de una nueva familia que se establece entre Cristo y la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es el conjunto de personas que han decidido creer y aplicar este texto bíblico en sus vidas, que han decidido creer que el sacrificio de Cristo es suficiente. Si usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador en su vida, si usted ha creído que su sacrificio en la cruz es suficiente para que su vida sea perdonada, entonces usted forma parte de esta novia. Usted forma parte de este nuevo vestido, de este nuevo proyecto que Jesús inauguró. Tú y yo somos parte del nuevo pacto. Estamos comprometidos con Cristo. Las bodas del Cordero vienen cuando Cristo venga. Por eso tú y yo, hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adorar al Señor, agradecerle al Señor, dejar que su presencia en nuestras vidas nos transforme para que nuestras obras también demuestren que realmente le amamos. Porque nadie que no ame a un novio debe estar dispuesta a casarse con él, ¿verdad? Entonces, Jesús quiere una novia que le ame. Si la novia le ama, la novia va a querer arreglarse, la novia va a querer estar limpia, la novia va a querer expresarle a ese novio el amor y la disposición para casarse. Esas son nuestras buenas obras hoy en día. Por cuanto hemos creído en Cristo, nuestras obras demuestran que realmente le amamos. Y ahí es donde tú y yo debemos poner nuestro esfuerzo. Pero por cuanto ya hemos sido salvados, hay gente allá afuera que todavía no forma parte de la iglesia y por tanto no forma parte de la novia. No se va a casar con el novio, se va a quedar solterona y condenada. No queremos eso para nadie que amamos. Queremos que todo el mundo, como dice el Señor, procedan al arrepentimiento. Que son bocones, que son pecadores y son borrachos. Recuerde la historia anterior de Cristo. Jesús se sentó con ellos también. Tráigalos, los queremos aquí. Queremos aquí a sus hijos, queremos aquí a sus vecinos, queremos aquí a sus amigos y a sus compañeros de trabajo. No por obligación, pero usted y yo tenemos una responsabilidad. Compartir ese nuevo pacto, enseñarle a esa gente ese nuevo vestido que Jesús ha provisto para que nadie ande desnudo. Queremos que todo el mundo conozca que ya no es una cuestión de esforzarnos, ni de ganarnos, ni de merecernos la salvación y el perdón de Dios. Es algo que Jesús ya pagó por eso. Y por cuanto Él lo pagó, solamente hay que recibirlo.